¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Es un gusto para mí volver a dirigirme a ustedes a través de esta pequeña charla que vamos a compartir, y tenemos que tratar un tema muy importante para nosotros los montañistas, quienes vamos a la montaña a hacer una caminata, una expedición o algún proyecto que tengamos, que es lo relacionado con la deshidratación. Primero vamos a definirla para fluir rápidamente en este tema porque tenemos muchas cosas que compartir. La deshidratación básicamente podemos definirla como el déficit en el agua corporal total. Sabemos que el cuerpo tiene un 60% de composición de agua, y esta composición, cuando suele ser menos y que altera el funcionamiento normal del cuerpo, entonces estamos hablando ya de deshidratación. En un caso extremo, por ejemplo, estar sobre 5000 en el ascenso de una montaña, y en estas condiciones que hay, que es el frío extremo, en un ambiente bastante seco y la misma hipoxia, ocurre una serie de mecanismos. Los vinculados a la deshidratación están la aldosterona, que es una hormona que se segrega en las cápsulas suprarrenales del riñón, y su función es conservación del sodio, un compuesto esencial para los mecanismos, para el funcionamiento adecuado del organismo. Y también se segrega la hormona antidiurética, o llamada también arginina vasopresina. Esta hormona es encargada básicamente en la reabsorción del agua. Todo ello viene a interactuar y comienzan a realizar una pugna para mantener el equilibrio en el cuerpo. Dicho sea de paso, se produce también un elemento importante, un fenómeno importante, que es la diuresis y natriuresis. Diuresis quiere decir que hay mayor cantidad y mayor número de veces en la que vamos al baño, a orinar principalmente. Y la natriuresis es cuando en esta orina hay mayor cantidad de sodio presente. Pero esto ocurre como un mecanismo para concentrar rápidamente la hemoglobina y mejorar la tensión del oxígeno. Este tema específico lo vamos a ver en una charla posterior cuando hablamos de aclimatación. ¿A qué más estamos expuestos cuando vamos a montaña? Antes, un tema técnico, bueno, científico, es que ya está reconocido que a partir en que perdemos un 2% del peso total, que muchas veces está relacionado con el tema de la hidratación, a partir de ese momento comienza a observarse un deterioro en el rendimiento físico. ¿Y cómo es que se genera esta pérdida de hidratación? Pues tenemos muchas, y que todos estamos expuestos a estas características o estas condiciones. El incremento de la frecuencia ventilatoria, que es un elemento que nos permite compensar la hipoxia, eso lo vamos a ver en una charla posterior. La pérdida de humedad a través de respirar, a veces cuando estamos exhalando y sale con todo el vaho, ese vaporcito cuando exhalamos, ahí se ve la pérdida de la humedad. Varía también la composición corporal, ya sea por la falta de alimentación, la misma falta de hidratación. Hay un incremento, hay una variación de la composición corporal, y eso hace que el cuerpo comience a alterar todos sus procesos para buscar un nuevo equilibrio. La diuresis, es decir, el incremento de la cantidad y número de veces que vamos a orinar, causado por el frío, el esfuerzo, la sudoración que uno tiene por el esfuerzo justamente, y también por la altura, o a veces por el tiempo, las condiciones, que se pierde el deseo de tomar agua. Entonces vamos a ver a partir de este momento qué elementos tomar en cuenta para saber si estamos deshidratados o no estamos deshidratados. Número 1 tiene que ver con la coloración de la orina. Como ven en esa escala de colores, cuanto más clara sea la orina, quiere decir que estamos en un estado de hidratación adecuada. Y cuanto más oscura, pues más deshidratados vamos a estar. Sin embargo, no es determinante este elemento de la coloración. ¿Por qué? Porque a veces ciertos medicamentos o ciertos alimentos incluso ocasionan que se vea alterado este color. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces es importante una línea basal al respecto. Es decir, necesitamos saber cuánto es nuestro normal de veces y cantidad que orinamos, para poder hacer el contraste y cuando ocurre esa diferencia, esa alteración de ese número. Entonces es importante hacer ese seguimiento. En cuanto a la saliva y las lágrimas, no es un indicador confiable en términos fisiológicos, en términos de investigación, ya que hay muchos elementos que intervienen en la segregación de la saliva.
A veces uno dirá, uy, tengo la saliva espesa, estoy deshidratado. No necesariamente. Hay muchos factores que pueden generar esa saliva que se pone bien densa, y no necesariamente por deshidratación. Y dicho sea de paso, menciono un elemento que podría ser interesante para ustedes, que lo he denominado la estrategia del enjuague, que usan algunos deportistas, por ejemplo, en el caso del ciclismo, que cuando son pruebas de aproximadamente de una hora, usan unos enjuagues que contienen carbohidratos. Entonces, al solamente enjuagarse la boca con esta solución, activa receptores sensoriales de la boca, y eso hace que active en el cerebro todos los mecanismos que nos estimulan, que nos despiertan la motivación y que nuevamente regula la actividad motora de nuestro cuerpo. Es decir, a través de ese estímulo el cuerpo dice, uy, estoy recibiendo alimentos, entonces me siento mejor. ¿Ok? Pero no se suele usar mucho en actividades de mayor duración, porque ya en esos casos sí es necesario la ingesta de esos carbohidratos. ¿Y por qué no lo ingiere? Dice, pero ¿por qué tiene que evitarlo? Porque a veces mucha ingesta de carbohidrato puede generar problemas estomacales durante la competencia. Entonces, para evitarlo usan este tipo de estrategia. Interesante como para tomarlo en cuenta. La presión arterial tampoco es un elemento que nos pueda determinar si estamos deshidratados o no, ya que el cuerpo mismo, nuestro organismo, ejerce un control bastante, como dice el término aquí, robusto ante cualquier variación. Y dicho sea de paso, la presión arterial es altamente variable, desde el no dormir, desde el haber tomado café, etcétera, hace que varíe. Por ello también es importante, y recalco, hacer un seguimiento del comportamiento de nuestra presión arterial en diferentes momentos, para poder tener una noción de cómo nos comportamos en cuanto a este signo vital. En vertical, nosotros mensualmente realizamos la medición a nuestros deportistas, cómo se comporta justamente la presión arterial, para tener ese referente. Hay vamos a decirle, una manera también de cómo poder medir, que es la medición de la frecuencia cardíaca cuando una persona está sentada y luego se pone de pie rápidamente. Entonces, cuanto más deshidratada está la persona al ponerse de pie, el cambio de la frecuencia cardíaca se incrementa mucho más. Cuanto más hidratado, el cambio es menor. Pero este mecanismo, este medio, requiere otras maneras y otros elementos para poder tomar decisiones. Por sí solo no es del todo contundente los resultados. La bioimpedancia también se suele usar, es referencial, ya que el ambiente puede alterar un poco eso, la temperatura. Por ejemplo, si estamos en montaña y estamos con mucho frío, quitarte los guantes para tomar este aparato que en sí es frío, para que te mida, quizás altere un poco los resultados. Entonces tampoco es del todo contundente. En cuanto a los signos y síntomas, tampoco. Alguien dice, uy, me duele la cabeza, uy, mira, estás con los ojos hundidos, tu piel se ve reseca, cuando te toco en el dedo se pone blanco y se demora en volverse a su color, que es el tiempo de llenado capilar. Entonces, esos tampoco son elementos contundentes para decir que estamos deshidratados, ya que cada uno de esos elementos puede tener otras causas totalmente diferentes con la deshidratación. Algo muy importante, debemos tener en cuenta que el tomar líquidos básicamente está por un hábito, más que porque el cuerpo nos pida efectivamente tomar agua. Sabemos que cuando nosotros tomamos agua, muchas veces nos detenemos antes de estar totalmente hidratados. Esto justamente, como menciona el texto aquí en la imagen, es para amortiguar el impacto de la ingesta de estos líquidos en el cuerpo. Sin embargo, eso también podría llevar a una deshidratación involuntaria, es decir, tomo de a poquitos, pero a la vez sigue siendo insuficiente para las necesidades que tenemos. Entonces, sabemos también que en un ambiente frío, la sudoración y la deshidratación hace que no sudemos, justamente para no perder esa hidratación, pero eso genera que se incremente la temperatura en el cuerpo, ¿ya? Y eso genera que la percepción del esfuerzo sea mayor. Entonces, para poder basarnos porque varias veces hemos hablado de que el porcentaje, cuando bajamos de nuestra composición corporal,
suele haber elementos que alteren nuestro rendimiento, pero para poder nosotros determinar ello necesitamos muchas mediciones previas, tanto a nivel del mar como en montaña. Entonces es necesario hacer un seguimiento. No es tan fácil decir, uy, estoy deshidratado y tomo agua. No es tan sencillo, no lo es. En cuanto a las capacidades, en la fuerza y la potencia se ha observado que no hay mucha disminución. En la resistencia sí hay disminución del rendimiento. En la cognición fisiológicamente no es alterada, sino que es lo que pasa, que se activan lo que se llaman los distractores sintomológicos. Es decir, debido a la sed, a esa sensación de sed, nos comienza a generar una serie de sensaciones de malestar, de estar incómodo, y eso me pone más irritable o más depresivo, etc. Y a veces no necesariamente tiene que ver con la deshidratación, sino tiene que ver de pronto por la fatiga o por las condiciones mentales en las que estamos. Entonces, eso tampoco suele ser tan contundente. Con ello, y con esto termino, yo escuchaba muchas veces la frase que decía, cuando ya tienes sed es porque ya estás deshidratado. Pues luego de todo lo conversado, no es tan preciso eso. Como ven, la deshidratación tiene muchos elementos, tiene muchas causas, y lo importante es el seguimiento previo. Es recopilar la mayor cantidad de información del deportista, del montañista, previo y durante, para nosotros poder establecer un comportamiento regular del montañista, porque también va a ser alterado conforme vaya yendo más veces a la montaña. Chicos, si tienen cualquier tipo de pregunta, no duden en dejar su comentario y su pregunta en los comentarios de este post, y con gusto les vamos a estar respondiendo a la brevedad. Pues Eduardo Savona les saluda, les agradece un montón y muy buenas noches.